Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en Voces del Periodista, en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Estamos en el Club de Periodistas de México y seguimos con este tema fundamental, nodal, que es la seguridad. Y el tener una personalidad internacional con nosotros, un policía de carrera, el primero que está ejerciendo como en un tema de diplomacia, en temas de... pues del vecino del norte y de seguridad pública, y que también representa a un organismo de América Latina, de las policías de 16 países, es muy importante. Bueno, ustedes lo conocen, él es el maestro Nicolás González Perrín, autor de Para hacer posible lo imposible, una mirada en la seguridad pública en México. En días pasados, en la presentación del libro en el Club de Periodistas de México, que han participado personalidades muy relevantes, conocedoras del tema, precisamente está un tema fundamental que se debe de tocar, y se debe de tocar desde el punto de vista de una economista, de una académica como la maestra Maribilia Carrasco, que es parte del Club de Periodistas de México, parte nuestra, y también de Voces del Periodista. Maestra querida, me comentabas y subrayabas sobre uno de los tópicos fundamentales, como es el financiero, en este tema de seguridad. Adelante. Sí. Primero felicitar al autor por su trabajo, compartir, ¿no?, su experiencia y ofrecer una posibilidad de cambios sustanciales en un tema que afecta sentidamente la vida del país. Entre todos los que han comentado, me surgía a mí la interrogante de si en el trabajo de inteligencia, en el trabajo de investigación, sobre todo a partir de que se reformaron la reglamentación fiscal sobre lavado de dinero, ¿cuál es el papel que retroalimenta la existencia del crimen organizado y el manejo de ese dinero? Tengo para mí que se abrió un espacio muy fácil para el crecimiento del narcotráfico a partir de ciertas políticas económicas que dieron origen a una irrestricta libertad de la circulación de capitales. Y como ejemplo, me parece útil decir que, por ejemplo, en el tráfico de estupefacientes, el peso del dinero que se obtiene por el comercio de los estupefacientes es mayor que el peso de los estupefacientes. Es decir, los volúmenes de dinero no pasan necesariamente por la frontera, tienen que pasar por el sistema financiero y el sistema bancario. Entonces, me gustaría su opinión y cómo se puede contribuir al trabajo del policía en el nivel del financiamiento. Es una súper pregunta. Antes que nada, muchas gracias por los comentarios, maestra. Es una súper pregunta porque parte de eso tocó en el libro. Cuando hablamos de cómo desarticular los grupos criminales y las estructuras de los cárteles de la droga, precisamente parte de lo que narro es eso, no irnos a la cabeza, sino empezar a desmembrar desde abajo, acabar con los soldados, estructura baja, mediana, y llegar al tema financiero, porque si no le pegamos al tema financiero, como sea, no pasa nada. Y ya llegando al tema financiero, pues el flujo de dinero corre por todos lados, ¿no? Corre tanto por medios bancarios, corre con flujo de dinero en efectivo, y también ahorita, que es algo que decíamos que era del futuro, pero el futuro ya está en el presente, incluso ya está ahí quedándose en el pasado, el tema de las monedas virtuales, que estamos todavía en pañales, el Bitcoin, Peercoin, todas esas monedas que tienen una facilidad de movimiento de manera electrónica impresionante. Con una lectura de código de barras Q, ya inmediatamente tienes millones o miles de dólares en tu cuenta. Incluso ya hay cajeros automáticos de Bitcoins. Imagínate nada más a qué nivel estamos llegando. Y también parte de lo que yo siento que se necesita para la solución, todavía no tenemos la capacidad para poder trabajar de manera eficaz todo el tema de las monedas virtuales, del dinero virtual y el electrónico. Y otra cosa es que tenemos instancias, y es parte de lo que hablamos, de lo que se propone en el libro, de precisamente unificar las capacidades del Estado con un solo fin, tener esos proyectos nacionales. Aquí tenemos una unidad especializada dentro de Policía Federal que ve delitos electrónicos, delitos financieros, lavado de dinero,
dentro de la Policía Federal en otra división, tenemos un área específica, una división científica que ve esa problemática, PGR tiene la suya, Hacienda tiene 2 unidades separadas que ven lo mismo, incluso la unidad bancaria tiene otra unidad especializada que ve el tema de lavado de dinero y delitos electrónicos, virtuales. Pero la cosa es que otra vez cada una tiene su idea, o sea, se conocen, pero se conocen de manera personal, no en operaciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo, porque si no le pegamos a la estructura financiera también, o sea, las podemos controlar, pero al final del día el dinero es el que mueve las cosas. Yo lo veo en Estados Unidos, que son de los países que tienen más avances tecnológicos, implementaciones para el rastreo del dinero y de las monedas virtuales y todo ese flujo como está. Y aún así trabajan un 20%, 25% de lo movido. Ahora trasladémonos a nuestro México, que apenas estamos empezando con este tipo de problemáticas, ¿no? Problemáticas que la verdad, tú platicas con un policía y platícale cómo entrar a una dark web. No tienen ni idea ni cómo entrar a una dark web, mucho menos cómo combatirla. Así que yo creo que es parte de lo que tenemos que ya empezar a trabajar de manera inmediata, porque lo veíamos mucho a futuro, como si fuera algo de una novela de Julio Verne, ¿no? Que algo que es así imaginario, pero no, es algo que ya está totalmente en suelo, que está ya desde hace tiempo, está siendo utilizado, y pues bueno, esos son los enfoques a los cuales de manera general tenemos que generar una estrategia nacional para precisamente atacar ese fenómeno. La importancia de la interacción, maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas. Sí, Celeste, muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Yo quisiera proponer lo siguiente. Bueno, no quisiera. Voy a proponer lo siguiente con base en una primera lectura del libro de Nicolás González Perrín, de lo que ha expuesto la maestra Maribí, de lo que han expuesto nuestros invitados y lo que tú misma has dicho, Celeste. Mira, sin meterme en cuestiones ideológicas, en la Segunda Guerra Mundial se vio un fenómeno militar inédito. Por un lado, las fuerzas aliadas crearon un mando militar unificado, un comando general para la defensa de Europa. Ese comando conjunto estuvo a cargo del general Dwight David Eisenhower. Las fuerzas del eje, y particularmente las alemanas, tuvieron su propio comando general conjunto. Considero que México debe tener un comando que agrupe a todas las fuerzas empeñadas en el combate a la delincuencia organizada. Un comando supremo de seguridad pública, que entonces sí, con una visión específica, pueda coordinar a las unidades de inteligencia financiera de la Policía Federal, de la Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Defensa Nacional, etcétera. Debemos tener entonces un mando conjunto, un comando conjunto de seguridad pública. Eso facilitaría mucho la articulación, ya no solo a nivel financiero, sino la articulación a nivel de federación, de estados y de municipios. Yo en este caso, independientemente también de lo que quiera y comente la maestra Maribilia Carrasco, desde su punto de vista como economista, que es fundamental centrarnos en este tema, por ejemplo, y que tiene y engloba todo esto, yo le preguntaría al autor, obviamente aquí lo dices, pero ¿cómo nos puedes compartir en esta necesidad en que se plantea esta visión de un organismo que pueda articular todo esto? Bueno, ahí narramos primero lo que hemos estado diciendo en repetidas ocasiones. Proyectos de nación, ¿no? Proyectos con un solo interés y una visión. Pongo el ejemplo de cómo utilizar
con mayor eficacia las capacidades del Estado. Vámonos a algo que es un poco más fácil de entender. Vámonos a nuestra frontera. Vemos que en la frontera tenemos dos autoridades que están trabajando muy cerquita, pero a la vez muy lejos, Instituto Nacional de Migración y SAT o aduanas, ¿no? Y a la vez son instituciones y pensamientos y estrategias totalmente diferentes, trabajando a escasos metros uno del otro. Yo creo que si enfocamos la estrategia con ideas y planes de nación para que estén esas dos dependencias, por lo pronto trabajando de la mano, con una sola finalidad, como está en Estados Unidos, como lo tiene CBP. CBP solo son una dependencia las que hacen todo, ¿no? Hacen desde la construcción de los puentes hasta la supervisión y demás. Todo el banco de datos, la forma de comunicarse, todo. Sí, todo, en la cuestión totalmente operacional, logística y de planeación, que tengan una misma visión las dos. Igual eso lo podemos, y así como hacemos este ejemplo, lo mandamos y lo transformamos ahora al tema de las unidades de inteligencia financiera. Es unificar los grupos, ya es cosa de que se diseñe en el Ejecutivo un buen proyecto para ver bajo qué mando estarían las unidades. Obviamente tendría que estar una unidad permanente en Hacienda y otra unidad la unidad grande en la parte de seguridad pública, para poder tener una misma visión y, lo más importante, el cruce de información inmediata. Exacto. Porque si no se pierde. En este caso, maestra, ¿tú qué sugieres, Maribilia Carrasco? Cuando nos habla el maestro de monedas virtuales y todo, y vemos que es importantísima la capacitación, aquí no se toca mucho ese tema desde esos niveles, digamos, ya de movimiento. Bueno, habría que partir de que hay operadores de esos sistemas y hay un cierto crimen organizado de cuello blanco, del cual casi nunca se habla o no se le toca, porque el dinero se blanquea y se pierde el rastro de dónde proviene, y de hecho llega al sistema de financiamiento en las poblaciones donde están las bases de apoyo social de muchas estructuras del crimen organizado. Eso requiere, desde mi punto de vista, no solamente una visión de integración del combate, también del combate a nivel de policía, también se requiere imperativamente un trabajo de cómo rescatar a la población que ha sido secuestrada por el crimen organizado en razón de ciertas políticas económicas, insisto, revirtiendo ese proceso. Y ese proceso va a llevar un tiempo importante. Me parece que el país está en una coyuntura donde eso sería posible. Es muy delicado la situación porque pues este crimen organizado se ha empoderado de sectores enteros, no solo territoriales, sino de la economía del país. Pero creo que las pautas que usted ofrece en el libro son una gran esperanza. Yo espero que el próximo gobierno lo escuche. Exactamente, queridos amigos, se nos va el tiempo y es importante subrayar que la ciudadanía, la mayoría pedimos un cambio. El cambio se va a dar, pero se está dando simplemente al haber nosotros participado. No dejemos de participar. Es parte fundamental lo que está comentando la maestra Maribilia Carrasco. Es parte muy importante que entendamos desde el punto de vista humano, profesional y desde todas las vertientes, el financiero, todo esto, el planteamiento que hay en este libro para hacer posible lo imposible del maestro Nicolás González Perrín. Es muy importante que nos sintamos parte de todo esto. Estamos escuchando de la policía, de profesionalizar, del sistema financiero, de todo lo que tiene que ver con ello, pero parte fundamental somos nosotros. Y hay que asumirnos como parte del cambio. Maestro, un privilegio tenerte aquí. Gracias, y además gracias. Que ya colaborador de Voces del Periodista, desde Washington. Gracias, Maribilia, Gracias, querida. Celeste. Maestro Jorge Santa Cruz, como siempre, un privilegio Jorge, compartir. muchísimas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias. Síganos Gracias. en nuestro canal en YouTube también, el canal del Club de Periodistas de México, y a través de estas frecuencias que son plurales. Eso es lo que necesitamos, la pluralidad. Finalmente, nosotros decidimos. Ustedes deciden entre todos y la pluralidad como un eje fundamental. Les quiero. Gracias.